Ya estamos de vuelta en Zona Pública y además quiero aprovechar para darle la bienvenida a el licenciado en Derecho, doctor en Teología y otras artes que les voy a explicar en el siguiente bloque, Mauricio Raful. Muy buenas tardes. ¿Usted estaba ahí cuando lo del obispo? Me contaron. Ah, bueno. Sí sé que el obispo venía de morado. Sí, cómo no, por supuesto. Digo, de morado, A propósito porque de usted morado, yo también. llegó 10 Una minutos disculpa. tarde. No, ninguna. Bienvenido a Zona Muchas Pública, gracias. doctor Raful. Bueno, Rafael, entonces nos quedamos en El pez en el agua. Él lo escribe después de que es derrotado en las elecciones de Perú de 1990, Elecciones presidenciales. presidenciales contra Fujimori. Y él gana la primera vuelta y se encuentra contra una campaña pues, de Estado, ¿no? Realmente el candidato oficial era Fujimori. Y te plasma en todos los libros de Vargallosa, lo que es muy importante es que va a haber muchas historias dentro de un libro. Y al final todas se entremezclan. En este caso, insisto, era la historia del escritor, que va a acabar en triunfo, y la historia del político, él también, que va a acabar en la derrota. Y cuando uno lo lee, uno ve ahí que América Latina es lo mismo en todas las latitudes. Y voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Cuando él es el candidato presidencial, él decide que por el tipo de movimiento que es un movimiento ciudadano y acá, muy moderno, ¿verdad? Pues él se forma en Francia, en España, en Inglaterra. Él dice que nadie va a tener credencial del partido de él, que todo el mundo va a ser como un ciudadano normal. Y de repente empiezan a aparecer en todas las regiones distintas credenciales, porque la gente lo que quiere cuando participa en un movimiento político, muy curiosamente, es una credencial. Sentido Para de hacer, pertenencia. para pertenecer. Entonces de repente unas decían y cada una tenía un lema distinto. Y escribe en su libro que al final tuvieron que hacer una credencial para todos. Le duele tanto la derrota a él, que él de ahí se va de Perú, va a atacar siempre a Fujimori, que parece ser que en la tradición peruana todos los presidentes acaban mal. Bueno, no todos, pero digamos que si vamos al contexto reciente con la renuncia de Kuczynski, que además me recuerda mucho a la narrativa que hiciste De Nixon. Kuczynski, el actual presidente de Perú, se ve envuelto en una denuncia por vínculos con Odebrecht, que no es ¿Sí? una historia que a los mexicanos tampoco nos sea ajena. Y cuando aparentemente se da cuenta que el proceso legal sí va a concluir en su contra, un día antes de que se dé el fallo, decide renunciar precisamente para evitar la cárcel. Lo Así. cual, pues, rememora a lo mejor de manera precisa y exacta lo que en su momento nos platicaste de Richard Nixon. Así es. Escribe otro libro que es un libro erótico de él, que se llama Travesuras de la Niña Mala. Es un... No, bueno, pues con ese título sí es Sí, evidente. y es un libro muy divertido también, ¿eh? Es un libro muy divertido. Y este plasma empieza en los 50s y empieza en el Perú de los 50s con una dictadura. El protagonista es un joven que ha hecho todo en su vida perfecto y que él sabe que él quiere vivir en Francia. Y para llegar a eso, él se hace traductor y se va a trabajar a la UNO y se enamora de una mujer que se llama La Chilenita. Y pues la ve ahí en los 50 en Perú, desaparece de su vida y se la vuelve a reencontrar en los 60 en París. Pero ya misteriosamente la Chilenita ya tiene otro nombre y se va a ir de guerrillera creo que a China, porque va a ser la revolución, pero resulta que la mujer no es ni revolucionaria. Ella, por dinero, ella cree que hay un nicho económico en ser guerrillero y decide irse de guerrillera. Y es una historia de amor y de desencuentros, porque la niña mala pues es una mentirosa total. Y él va a estar buscándola en todas las partes del mundo, en los 60 en París, en los 70 en Londres, en los 80 en Tokio y así. Y ella nunca va a cambiar y siempre va a ser de las suyas, siempre le va a mentir. Y al final esta historia es un poco la historia de Perú. Porque cuando nos habla de la guerrillera, esta niña, pues en cierta forma es el Perú de Sendero Luminoso. Y cuando nos está hablando de la España de los 80, que es la España después de que cae el franquismo y que acaba la dictadura, que también viene pues ahora sí que el destape de España, ¿no? Él pone pues, que por algún momento en la Europa de los 80s, el lugar donde se podía encontrar el amor y la fiesta, pues ya no era ni Mónaco, era Madrid. Cuando nada más 10 años antes,
pues la dictadura franquista era la más conservadora de Europa. En tu particular punto de vista y gusto, porque además eres un admirador declarado de Vargas Llosa, a ti personalmente, ¿cuál es el libro que más te gusta de él? A mí me gusta con el que se da a conocer, que lo escribe en 1969, que es el que lo catapulta a la fama, que es La ciudad y los perros. Él lo escribe con base a su experiencia en la escuela militar que lo mandó su padre, cuando tenía pues como 14 añitos, ¿eh? Y entonces, ¿quiénes son los perros? Los perros son los nuevos alumnos de los años inferiores y un poquito a todos los que estudiamos la primaria en escuelas nada más de hombres. Pues te recuerdo un poquito de ese bullying, ¿no? Que llegabas tú el primer día de escuela y te tenías que pelear para que te respetaran y lo aprendías así, ¿no? Ahí imagínense, en una escuela militar, que van a estar todos metidos, pues era mucho más brusco, mucho más violento. Él ahí habla mucho de lo que son los estereotipos sociales, que en Perú son como en México muy fuertes, donde la riqueza, la pobreza. Son culturas muy y al similares. final todo gira en torno de las respuestas de unos exámenes que se habían robado los alumnos, ¿no? Y te habla de las esperanzas, como va pasando tú ves un personaje que es súper violento, un muchacho que es súper violento y es el malo del cuento, pero después ese joven te va a contar parte de su historia, parte de su perspectiva de por qué hace lo que hace, y parte de sus ilusiones y parte de sus miedos. ¿Y a ti cuál es la que más te gusta de Vargas Llosa? A mí me gusta mucho La fiesta del chivo, que es impresionante la descripción de este dictador. De Trujillo, que bueno, incluso ya hay alguna serie por allí que también ha tenido popularidad, pero la descripción de Vargas Llosa me parece que es muy poderosa, extraordinaria. Y si te fijas, Mauricio, también son dos historias en el mismo libro, porque... Es su tendencia. Sí, porque por un lado te está hablando de los personajes que van a matar al dictador, de cómo están planeando por todos sus métodos, en dónde lo van a agarrar para dispararle. Por otro lado te está hablando la historia de Trujillo, de cómo se manejaba, de lo que es el poder absoluto y los peligros que tiene el poder absoluto. Ahí nada se movía si él no decía, pero hasta para hacer un aserradero, y de la corrupción imperante dentro de la familia. Y por otro lado, habla de la niña, ¿no? Que es la víctima de las circunstancias, es una persona que es parte del grupo selecto del dictador, y de repente, pues en una mala hora, el dictador ve a su hija y le gusta a la hija. Y pues ni contamos la historia de lo que sigue, ¿verdad? Porque para que lo lean, porque sí es un libro muy fuerte también. Y alguna vez, Mauricio, no sé si recuerdas que platicamos del Lituma en los Andes, del conde Lituma. El cabo Lituma. El cabo Lituma es un personaje que, dependiendo el libro que tú leas, lo vas a adorar o lo vas a odiar. Y primero, en la Casa Verde aparece el cabo Lituma, pero ahí cuando tú lo lees se te hace un personaje pues bastante obscuro. O sea, es un personaje recurrente en la obra de Vargas Llosa, sí, en diferentes etapas de su época y sí, etapas, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Ya hablamos de algunas de sus obras, de las más insignes, de las más conocidas, de las que incluso pues, lo han llevado al nivel de celebridad que tiene más allá del premio Nobel. Pero evidentemente en el gusto particular de quien analiza esto, como en tu caso, ya no refiriéndonos a una obra en específico, ¿qué es lo que te gusta de Vargas Llosa, de su literatura? ¿Cuáles son los signos característicos que lo definen y que a ti te llaman poderosamente la atención? Él cita que el escribir es un acto de rebeldía contra la realidad. Él es ensayista, también tiene libros históricos, él escribe, creo que es la Guerra del Fin del Mundo, que es una investigación histórica de una guerra que hubo en Brasil contra un grupo de indígenas que se trataron de rebelar, y a cómo matan a todos, ¿eh? Es un hombre que siempre está buscando la justicia. Sí, yo he comentado que después se dice que los intelectuales siempre tienen que ser de izquierda. No Y necesariamente. aquí está la excepción. Él es un hombre de derecha, que incluso él era muy amigo de García Márquez. García Márquez tuvo una gran influencia sobre Vargas Llosa, y al final terminan muy distanciados, porque Vargas Llosa sí llega a darse cuenta que Fidel Castro, la utopía de Fidel Castro, pues no es una realidad,
y rompe con el régimen de Fidel porque mandan a fusilar a un poeta. Y él cita algo que había escrito Lorca. Dice, las dictaduras siempre odian a los poetas. Fíjate, las dictaduras siempre odian a los poetas. Y sí, y en ese momento él rompe con el régimen de Castro. Los intelectuales generalmente son de izquierda, eso sí hay que decirlo, pero también a veces se equivocan, porque yo siento que América Latina, y soy muy creyente que sí necesita una izquierda, pero necesita una izquierda moderada, seria. No esas izquierdas radicales, utópicas, y que vienen a dividir a la sociedad, y que vienen con discursos agresivos, y que vienen, lo más preocupante, ¿no? Con puros buenos deseos, pero que no te dicen cómo se van a hacer. Ya Rafita se está metiendo en temas políticos, nos está llevando de Perú y de Bolivia a México. Abriendo los Estoy caminos. viendo claramente la tendencia donde quiere llevar y esto. Al final Vargas Llosa, pues sí tiene, yo creo que sí tiene la capacidad de ser considerado un intelectual de derecha centra, porque él también fue acérrimo enemigo de Pinochet, también hay que decirlo, ¿eh? Y él ve en el mundo cómo ha venido cambiando, ¿no? Pues mira, me parece que la descripción en principio es extraordinaria si hablamos del personaje y de su obra, pero también llego a la conclusión que hablar de Vargas Llosa es un tema interminable. Sí, claro, y más que sigue escribiendo, ¿no? Entonces su obra continúa. Pero bueno, yo creo que ya le dedicamos bastante tiempo en 2 programas. Seguramente en el siguiente tendrás otra propuesta de otro escritor y otra obra. Pero bueno, por lo menos podemos sentir que hemos cumplido. Porque lo hemos analizado. Sí, pero lo hemos analizado como escritor, hemos analizado su vida y la ocasión anterior incluso hasta como político. Como político. Muy bien. Y por último, ¿no? Que aquí pasa lo que pasa mucho. Ahora sí que candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Él en el Perú, en América Latina no es tan reconocido, en Europa sí. Sí, así es. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, no nos tardamos nada y volvemos a Zona Pública.